Bien, entonces, primero, ¿qué es una señal? Nosotros vamos a definir como señal a cualquier magnitud física que varía con el tiempo, ¿sí? O con cualquier otra variable. Todas las magnitudes físicas que varíen con una variable son señales para nosotros. Y las vamos a describir matemáticamente como una función. Por ejemplo, en la imagen, ¿qué tipo de señal tenemos? Esa es una función de qué tipo. Coseno. Senoidal. Esa es una Alterna función cosenoidal. Entonces, esta señal está definida como f de t, donde f de t pues es la amplitud de la señal, es el coseno del tiempo, ¿sí? F de t es el valor de salida o el valor de la señal en algún instante del tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto es f de cero? ¿Cuánto vale la señal en el instante cero del tiempo? Vale 2. Vale Dos. 2. ¿Cuánto vale la señal? ¿Cuánto es f de 1? Menos 2. Menos 2. Menos 2. ¿Sí? Ahí está. Así es como calculamos los valores de la señal. Está definida como una función trigonométrica, en este caso el coseno, en función de una variable independiente que es el tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no puedo representar una señal de manera tan simple? Es decir, cuando tengo una señal, pero no tengo la ecuación que la representa. Yo puedo decir que una señal se puede descomponer en otras señales más simples. Y así, por ejemplo, en lugar de encontrar una ecuación muy complicada que me defina esta señal de acá, yo puedo encontrar que esta señal está formada o esta señal es una relación de tres señales sumadas y pues estas señales es mucho más fácil representarlas mediante ecuaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de partes interactuantes, pero para nosotros un sistema es un conjunto de elementos o de partes interactuantes que producen una señal, ¿sí? Para el caso de nosotros en procesamiento, un sistema es todo conjunto de elementos que produce una señal. Y a los sistemas que producen señales los vamos a llamar fuentes de señal. El procesamiento es lo que ocurre cuando nosotros convertimos una señal al hacerla pasar a través de un sistema, ¿sí? Si una señal entra a un sistema y es modificada de alguna forma, es procesada. Por ejemplo, el sistema auditivo. ¿Qué señal recibe de entrada y qué señal produce de salida? Recibe un Pues sonido. Recibe un sonido y ¿cuál no ha sido la pregunta? Supongan que el destino del sistema auditivo es el cerebro, que es el destino, ¿sí? Entonces, el sistema auditivo recibe sonido. ¿El sonido qué tipo de magnitud es? Es una señal analógica. Sí, pero ¿qué magnitud física es? O sea, el sonido ¿No es es vibración? una vibración. Entonces, el oído percibe el sonido como una vibración. Esa es la señal de entrada. Para transmitirle la información al cerebro, ¿en qué señal la tiene que convertir el sistema auditivo? Señales eléctricas. Señales eléctricas. Entonces, el sistema auditivo procesa señales mecánicas o vibraciones y las convierte en impulsos eléctricos. El sistema visual, ¿qué señal recibe de entrada? ¿Luces o...? Pues sería una Fotones. imagen. Imagen. Bueno, sí, Impulsos sí, lumínicos. fotones. ¿Sí? ¿Y en qué los convierte? También en señales En eléctricas. impulsos eléctricos. Entonces, ahí está, dos sistemas que procesan señales. ¿Se entiende lo del procesamiento? Bien. Sí. Sí. Entonces, los sistemas procesan señales. Ahora, no todo procesamiento es útil o no todo procesamiento es benéfico. Por eso vamos a hacer una pequeña distinción. Yo voy a decir que cuando un sistema procesa una señal y mejora o amplifica alguna de sus características, la está tratando,
¿sí? Si hay un procesamiento benéfico, es tratamiento. Así separamos los sistemas que hacen procesamiento, digamos, espurio, de los sistemas que hacen procesamiento que a mí me interesa. El tratamiento de una señal es procesarla para mejorar alguna de sus características. ¿Se entiende? Sí, que es como la edición de la fotografía, ¿no? Al fin y al cabo se mejora algo. Sí, o sea, serían como los filtros, por ejemplo, de la fotografía, si hablamos de Instagram, por ejemplo, o en sí cualquier edición donde ustedes quieren potenciar algún elemento o mejorar algún elemento de una señal. Por ejemplo, en el caso del audio, una forma de potenciar el audio o de tratar el audio es filtrándolo para eliminar partes del espectro que no me interesan y o amplificándolo para mejorar alguna propiedad del audio que a lo mejor, no sé, a lo mejor está muy bajo el audio o es muy tenue. ¿Se entiende? Algo así como ecualizarlo. Ecualizarlo también sería un tratamiento. A lo mejor un espectro o una parte del espectro del audio tiene una amplitud muy pequeña, pero no quiero amplificar todo el espectro del audio. Entonces, si por ejemplo quiero ecualizar la voz en un video o en una grabación de audio para que se escuche al mismo nivel que la música, eso es también tratamiento. La ecualización es tratamiento. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, entonces continuamos. Entonces nosotros aquí en la materia vamos a hacer, aunque en realidad va a ser tratamiento, lo vamos a llamar procesamiento digital de señales. Es decir, vamos a tomar señales del mundo real, las vamos a procesar de alguna forma y las vamos a regresar al mundo real, ¿sí? Pero ya procesadas. Los elementos básicos de un sistema de tratamiento digital son los que están viendo en la imagen. Lo que va a pasar y que vamos a hacer nosotros en la clase es que vamos a recibir una señal analógica. Luego esa señal usualmente pasa a través de un filtro analógico. Nosotros no vamos a aplicar esa etapa, ¿sí? Pero es lo que se suele implementar. Entonces, la señal analógica es de carácter, al menos para la mayoría de las aplicaciones de nuestro caso. Permítanme. Bueno, pase, güey. Gracias. Bien, entonces la mayoría de las señales en nuestro caso son impulsos de voltaje, es decir, señales de voltaje. Esas señales de voltaje, permítanme tantito. Acomódate donde gustes. Esas señales de voltaje, si las filtramos, pues se van a seguir siendo señales de voltaje, ¿sí? Permítanme. Si quieren, está la extensión anaranjada acá. Bien, entonces, otra vez. Tenemos señal analógica que usualmente va a ser voltaje. Esa señal se suele pasar a través de un filtro y el filtro recibe voltaje de entrada y también produce voltaje de salida. Luego esa señal se pasa a un convertidor analógico digital que ya hace una transformación importante, va a recibir una señal de voltaje de entrada y la va a convertir en un arreglo de números. Ese arreglo de números se va a guardar en una memoria y después de que se almacenó, se le va a hacer algún procesamiento. ¿Qué procesamiento? No sabemos todavía, pero va a seguir siendo un resultado numérico, ¿sí? Ya sea amplificarla, filtrarla, desplazarla, lo que sea, va a recibir números y va a producir números. Y finalmente vamos a tomar esos números, los vamos a pasar a través de un convertidor digital analógico y entonces vamos a tener un voltaje de salida. O sea, vamos a regresar la señal de voltaje al mundo real. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Uh-huh. Ok. Entonces, ahora antes de poder hacer todo esto, pues necesitamos saber cómo clasificar las señales, ¿sí? Necesitamos poder identificarlas y clasificarlas.
Para clasificarlas hay muchos criterios. Por ejemplo, tenemos señales multicanal, lo que ya habíamos visto hace unos momentos. Una señal multicanal es una señal que está formada de dos o más señales. Por ejemplo, mi voz en este momento. Mi voz es el producto de la vibración de todas mis cuerdas vocales. Cada una de mis cuerdas vocales vibra a una frecuencia dada y la vibración al unísono de todas produce mi voz. ¿Sí? ¿Se entiende esto de multicanal? Sí. Bien. Profe. Entonces, multicanal, una señal que es producida por la suma de dos o más señales. Y la representación matemática de una señal multicanal es la que tenemos aquí en la imagen, que es una suma de vectores nada más. Si yo sumo un arreglo de vectores, me van a dar un vector resultante. Entonces, una señal multicanal es la suma de varias señales. Además, tenemos señales multidimensionales. Las señales multidimensionales son las que dependen de múltiples variables independientes. Por ejemplo, me regreso acá. Esta es una señal unicanal, ¿sí? Perdón, unidimensional. ¿Por qué es una señal unidimensional? Porque el valor, que es la amplitud, depende nada más de una variable independiente, que es ¿cuál? En el caso de esta señal, ¿cuál es la variable independiente? ¿El tiempo? El tiempo, ¿sí? Tiempo. Permítanme. ¿Qué pasa? ¿La contraseña cuál es? ¿Tienes pluma? Sí. Bueno. ¿Tienes hoja? ¿Un lápiz? Una... Ah, acá. Es la de Calabozo, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá. Bien, continuamos. Ok, entonces, esta es una señal unidimensional. ¿Cuál es la variable de la que depende? El tiempo. Entonces, otra vez, f de 0, ¿qué valor es? 2. Es F 2. de 1, ¿cuánto es? Menos 2. Entonces, para encontrar el valor de la señal, necesito nada más una variable, que es el eje X. Ahora, ¿qué pasa si tengo una imagen? En la imagen, en este caso, vamos a asumir que es una imagen en escala de grises nada más. Y los colores, pues, son escalas de gris y van desde el 0, que es el negro, hasta el 255, que es el blanco. Ahora, por ejemplo, si quisiera este píxel de esta esquina de aquí, ¿sería f de qué? O sea, este píxel depende nada más de x. No, sería la coordenada 9,9, ¿no? ¿Y cómo quedaría entonces? ¿F de qué? F de 9,9, ¿no? Tendría yo dos dimensiones. Tendría la dimensión x y la dimensión y. Entonces, aquí f de 9,9, ¿cuánto da? Es el pixel blanco, ¿no? ¿Y cuánto vale el blanco? 255, creo. F de 9,9 es 255. Esta es f de qué? Este píxel. 2,9. F de 2,9. ¿Y cuánto vale? 0, ¿no? ¿Y es negro? Cero. Es 0. ¿Se entiende? Sí, profe. No, profe, ¿por qué vale 0? Perdón. El negro vale 0 en Por el color. la escala de grises, sí. Si lo Ok, ya. pasamos a 8 bits, es 0. 0 es negro, blanco es 255, ¿va? Sí, gracias. Bien. Entonces, ¿se entiende esto de multidimensional? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora,
¿Qué pasa cuando tenemos una señal que es multidimensional y multicanal? Por ejemplo, una imagen a color. La imagen a color está formada por 3 imágenes, una imagen en rojo, una imagen en verde y una imagen en azul. Entonces, esta señal, en primer lugar, es una señal multicanal. Tenemos 3 canales de color, ¿sí? Si sumo estos 3 canales, me van a dar una señal, me van a dar una imagen a color. Además, como es una imagen y tiene 2 dimensiones, es multidimensional, ¿sí? Entonces, si es multidimensional y es multicanal, díganme, ¿cuántos canales tiene otra vez? 3. 3. ¿Cuántas dimensiones tiene? 2. 2. Cada canal tiene 2 dimensiones. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Puedes explicar por qué tiene 2 dimensiones otra vez, pero? ¿Cómo? ¿Por qué tiene 2 dimensiones? 2 dimensiones porque cada píxel está en función del eje X y del eje Y. O sea, tengo un píxel aquí, tengo un píxel acá. O sea, esta, que es una imagen también, está en función de 2 coordenadas, ¿sí? O sea, cada píxel está ubicado en un espacio bidimensional. ¿Sí se entiende? Sí, ya. Muchas gracias. Uh-huh. Bien, entonces, ahora, un video, ¿qué tipo de señal sería? Primero, ¿es multicanal o monocanal? Un video. Multicanal. Uh-huh. Multicanal. ¿Cuáles son los canales de un video? Sí, pues también sería el canal RGB, bueno, el rojo, el azul y el verde, si es el color, me imagino. Tenemos en primer lugar el canal de la imagen. Y el canal de la imagen está subdividido en canales de color, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuáles otros canales tendría un video, aparte de la imagen? El de ¿El del sonido. sonido? El de audio. ¿Qué canales podría tener un video de audio? Sonido. Prácticamente las necesarias. Pero lo más normal que es en un video. Audio, color y... no sé. Sí, o sea, solamente, bueno, esos. uh-huh. Sabemos que tiene imagen y tiene audio. La imagen ya sabemos que a su vez es un canal dividido en 3 canales. El audio es otro canal, pero el audio, ¿cuántos canales puede tener? 2, puede ser mono o 2, ¿no? estéreo. Puede ser un solo canal si es audio mono, como dice su compañero, o 2 canales si es audio estéreo, o 5 canales si es surround, y así sucesivamente. ¿Se entiende esto de los canales? Sí, profe. Sí. ¿Y cuántas dimensiones tendría el video? 3 ¿Cuáles serían? sería el audio, el tiempo. El audio es y la un imagen. canal, dimensiones. Ah, no, serían 2 también. ¿Cuáles son esas dimensiones? También X y Y. los píxeles, ¿no? Que sería el eje de las X y de las Y. Ok. Entonces, ¿un video es una imagen estática? Ah, no. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del video? Sí. Serían tiene 3. alto y ancho. ¿Cómo? Serían 3, ¿no? ¿Cuál sería el El tercero? alto, el ancho, el tiempo. El video va cambiando la imagen y el audio con respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, un video sería una señal tridimensional, aunque no las 3 dimensiones que nos imaginamos siempre, y sería una señal, dependiendo de los tipos, de al menos 4 canales. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre una señal continua y una señal discreta? La señal continua es la que puede tomar todos los valores dentro de un rango dado. Y la discreta es la que puede tomar valores discretos o predefinidos dentro de un rango dado. Por ejemplo, imagínense un espacio de 20 centímetros. Pregunta, ¿ese espacio de 20 centímetros lo pueden dividir en 2 partes? Sí. Sí. ¿En 10 partes? Sí. Sí. ¿En 60 partes? Sí. Sí. ¿En 1.000.000 de partes? Sí. También. Sí. Entonces, técnicamente ese espacio lo pueden dividir ustedes en una cantidad infinita de partes. O sea, hay una cantidad, Infinito, ¿no? hay una cantidad asociada o hay un valor asociado para cada punto en ese espacio o en ese
rango. Ahorita no lo he descargado, pero sé que está Ahora, en libros gratis. Imagínense, por ejemplo, un reloj de manecillas, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen en su sala o en su cocina. Si el reloj es de manecillas, lo más común es que tenga 2 manecillas para minutos y para horas, y en algunos casos que tenga manecillas de segundos. Hablando de la manecilla de segundos, en un minuto, ¿cuántas posiciones toma esa manecilla? ¿O puede tomar esa manecilla? 60. 60 posiciones. 60. 0 hasta el 59. Ahora, la manecilla puede tomar una posición intermedia, o sea, puede tomar la posición 1.73 segundos. No. No. La manecilla salta entre los puntos específicos, ¿sí? Y no puede tomar ninguna posición intermedia. Entonces, ese es un rango discreto, ¿sí? Donde solo podemos, la señal, que en este caso es la manecilla, solo puede tomar valores en ciertos puntos específicos. ¿Se entiende? Los diagramas escalera. Profe. Sí. Bien, seguimos entonces. Ahora, las señales, ustedes están acostumbrados a que les dicen, esta es una señal analógica, y cuando discretizamos la señal analógica se convierte en una señal cuadrada. Ahora, hay una sutileza. Las señales se pueden discretizar en amplitud y en tiempo. O sea, hay 2 dimensiones que tenemos que discretizar. Por ejemplo, si yo la señal la discretizara nada más en amplitud, podría quedarme una señal como la que tengo aquí. Si se fijan, esta señal, la de la figura A, puede tomar cualquier valor en el tiempo y cualquier valor en amplitud. Pero la señal de la figura B toma nada más 2 valores. ¿Cuáles son esos 2 valores? 0 y 7.5. Entonces, mi señal en la figura B nada más toma 2 valores, pero ambas señales son continuas en el tiempo. Si se fijan, para la señal B, aunque es discreta en amplitud, tiene valores para cada instante del tiempo. O sea, no se ve que esté cortada. Yo puedo entonces, aparte de discretizar la amplitud, discretizar el tiempo. En la figura A ahora tengo una señal en rojo, la señal continua, y en azul, en estos puntos, tengo una señal que está discretizada en tiempo, pero no en amplitud. Si se fijan, los puntos solo existen en ciertas partes específicas del tiempo, pero en la amplitud no están limitados. Pueden tener valores aquí, aquí, acá, o sea, no están distribuidos en puntos específicos. Y en la figura B voy a tener una señal que es discretizada en tiempo. Los puntos solo pueden tomar valores en ciertas posiciones del tiempo. Y está discretizada también en amplitud. Los puntos solo existen en puntos o en regiones específicas de la amplitud, que son los enteros. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien, entonces son 2 discretizaciones diferentes en tiempo y en amplitud. Y aquí vamos a aprender cómo hacerlas. ¿Sí? Ahora, también tenemos señales deterministas y aleatorias. La señal determinista es la que nosotros podemos representar con una ecuación, y una señal aleatoria es la que nosotros no podemos representar con una ecuación. No conocemos una ecuación que la represente. Por ejemplo, aquí en la imagen, la figura de este lado, del lado derecho, ¿es una señal determinista o aleatoria? Determinista. ¿Hay una ecuación que representa la Determinista. señal? Es el seno. Puede ser de una X. señal seno. Señal del lado izquierdo, ¿determinista o aleatoria? Aleatoria. Aleatorio. Aleatorio. Así a simple vista no se ve que haya ninguna ecuación que la represente, ¿o sí? No. No. Bien. No. Frecuencia en señales complejas. Ahora, bueno, en señales continuas y discretas, perdón. Permítanme tantito, regreso.
más verificando a es Arechiga Muñoz. Sí, ¿verdad? Camacho Lomelí. Y está González Rodríguez, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces, Bien, continuamos. esa es lo que sería la parte de la evaluación. Entonces, para las señales senoidales continuas, vamos a decir que si tienen una frecuencia fija, son periódicas. Es decir, si yo digo que esta señal tiene una frecuencia que nunca va a cambiar, asumo que es periódica. Periódica significa que se repite cada cierto tiempo. ¿Sí? Además, señales que tienen diferentes frecuencias son señales que van a ser diferentes entre sí. ¿Sí? Si yo tengo una señal de 100 Hz y tengo otra señal de 120 Hz, siempre voy a decir que son diferentes entre sí. Además, un incremento en la frecuencia de la señal siempre va a representar un incremento en la velocidad de oscilación. ¿Sí? Esas son las propiedades básicas de una señal sinusoidal continua en el tiempo. Si tiene frecuencia fija, es periódica. Señales con diferentes frecuencias son diferentes entre sí. Si incremento la frecuencia de una señal, siempre va a incrementar su velocidad de oscilación. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, pasamos a las señales discretas en el tiempo. Antes de analizar sus propiedades, vamos a ver cómo se representan. Y van a ver que las señales discretas se representan igual que las señales continuas, o casi igual. Aquí, por ejemplo, tengo una señal discreta en el tiempo, representada con su ecuación. En primer lugar, en lugar de f de t o x de t, voy a tener x de n, donde n representa el número de muestras. Es decir, t es el tiempo continuo y n es el tiempo discreto. Y las señales pues se representan igual que las señales en el tiempo continuo. Vamos a tener una amplitud asociada a la señal, que es A, una función trigonométrica, que en este caso es un coseno, la frecuencia de la señal y el desplazamiento en el eje X de la señal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, una señal en el tiempo continuo, vamos a decir que es periódica, o dijimos que era periódica en cuanto su frecuencia fuera un número entero. Pero en el dominio discreto, una señal es periódica solo si su frecuencia o su periodo, que es lo mismo, acuérdense que el periodo es el inverso de la frecuencia, solo si su periodo es un número racional. ¿Qué significa racional? Pues que es un número entero, ¿sí? O bueno, que no es un número fraccionario infinito. Por ejemplo, esta señal, ¿dónde termina su periodo? ¿Dónde se repite esta señal que están viendo en la imagen? ¿Dónde vuelve a empezar? Díganme. A partir del tiempo 12. 12, ¿no? A partir del instante 12. Entonces, ¿cuál sería el periodo de esta señal? La temperatura en la habitación, ¿sale? Si se fija en la temperatura en la habitación, generalmente se puede operar de 10 tiempos. Uno, Bueno, no, 0. Serían 11 tiempos. quiero el termostato para regular la temperatura. Vamos a ver. Y la otra, El periodo de la señal son 11 tiempos, pero no, porque 11 tiempos, acuérdense que estamos iniciando en 0. 11 tiempos es... De 0 a 6, ¿no? El sistema que controla la temperatura, ¿no? Entonces, Si yo llego a 6 y hagan de cuenta que copio esto, copio y pego, y la pego aquí a un lado, ¿me va a dar esta parte? Por ejemplo... No, va a ser diferente. No, van a ser 12 entonces. Entonces, el periodo son 12 instantes del tiempo. Esos 12 instantes del tiempo, ¿de dónde a dónde van? O sea, ¿dónde empieza la señal y dónde termina? A 12 no. Si es de 0 a 12, De 0 a 11. es de aquí hasta acá. Otra vez, hagan de cuenta, copio de aquí hasta acá y pego a un lado. ¿Se va a ver igual? No, porque este se va a repetir con este. Entonces, ahí es algo que... De 0 a 11, entonces. Ahí es algo que deben de tener mucho cuidado. El periodo es 12. Sí, son 12 instantes del tiempo. Pero si empezamos en 0, va de 0
a 11. Si empezáramos en 1, el periodo sí iría de 1 a 12. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces, Si continuamos. tenemos un tostador, ¿no? Un tostador, Ahora, luego, identidad de las tostador. señales. Pero de alguna manera, Yo digo que si dos sistema señales manual, ¿no? tienen Como de lazo abierto, frecuencias uno o tiene periodos que separados por múltiplos de checar 2pi que- son cómo lo quiero, idénticas. qué valor debe tener para- ¿Qué significa eso? Sin embargo, ese sistema Otra yo vez, lo puedo hacer esta señal, ¿cuál es su periodo? Díganme. Y si sí, ¿cómo lo harían ustedes? 12 tiempos. 12. 12 instantes del tiempo o de 0 a 11. Ahora, supongan que yo digo, no, el periodo de esa señal no es 11. Bueno, no es 12, perdón. 12, si es mi periodo, entonces la frecuencia, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es el inverso de 12? Ok. Bien, sí se puede hacer exactamente. Yendo a los acompañamientos más básicos, ¿qué colocarían? Por ejemplo, yo puedo Sería un doceavo. que mida el color del Un doceavo. Entonces, Así es. esa sería la frecuencia de la señal, tomando en cuenta el periodo. Ahora, supongan que yo digo, no, el periodo de esta señal no es 12. Yo la veo y digo, el periodo de esta señal es 24. ¿De dónde a dónde iría ese periodo? En primer lugar. Ok, de acuerdo. De 0 a 23. De 0 a 23. Siguiente pregunta. Si yo agarro la señal, copio de 0 a 23 y la pego a un lado, ¿se repite la señal? Así es. Entonces, ¿se fijan? Sí. Sí. El sistema... Sí. Entonces, ¿ahí qué pasó? O sea, si se fijan, mi señal tiene un periodo, o sea, yo la escogí con un periodo diferente. Yo escogí otro periodo que no era 12, que era 24. Pero 24 es un múltiplo de 12, entonces lo que me dice esta identidad es que si las frecuencias entre dos señales son múltiplos entre sí, o lo mismo, los periodos entre dos señales son múltiplos entre sí, las señales son idénticas. ¿Sí? Si los periodos o las frecuencias son múltiplos, las señales son idénticas. Entonces, si yo dijera, no es una señal, bueno, yo tengo la señal que tiene una frecuencia 1 sobre 12. Y luego llega otro de sus compañeros, por ejemplo, llega Alan Antonio y dice, no, yo tengo una señal que tiene un periodo de 24, entonces su frecuencia es 1 sobre 24. ¿Es la misma señal la de él que la mía? No, comienza un tiempo antes. La temperatura se sensa en automático. O sea, si yo tengo Pero sí es la una misma. señal con Sí, un la periodo misma, ¿no? 2 Pues, Es la y él misma, tiene ¿no? una señal con un periodo de 24, técnica. es la misma, es un múltiplo. Y luego si llega alguien más y dice que tiene una señal con un periodo 36, ¿es igual? Sí. Sí. Sí, es igual. ¿Qué es la ganancia de un sistema? ¿Sí? ¿Se entiende? Periodos que sean múltiplos, Sí, profe. frecuencias que sean múltiples. En este caso sería, la primera sería de 0 a pi y así sucesivamente, de 0 a 2 pi, ¿no? A 2pi. O sea, acuérdense que el periodo completo son 2pi. ¿Sí? O sea, pi son 180 grados. Entonces, el periodo completo son 2pi. O sea, de aquí hasta aquí son 2pi. 2pi por cuánto? Pues por un doceavo. Entonces serían pi sextos. ¿Sí? Sí. Ahora, si alguien tiene una frecuencia o una señal que fuera el doble de esto, o sea, 2pi 24avos, es decir, pi doceavos. Pi doceavos es un múltiplo de 2pi de pi sextos. ¿Vale? Sí. ¿Cómo viene O representado sea, pi doceavos es un múltiplo de 2pi de pi sextos. Y luego si dijera alguien, no, el periodo es 36. Entonces, ahora la frecuencia sería 2pi sobre 36. 2pi 36avos o un pi 18avo es múltiplo de un pi sexto y un pi doceavo. Sí. Entonces también está describiendo la misma señal. ¿Sí? Frecuencias o periodos múltiplos es la misma señal. ¿Se entiende? de esa ganancia? Sí. Sí. Entonces continuamos.
Ahora, este es un efecto que vamos a ver más adelante. Aquí nos dice que la máxima oscilación es cuando mi señal alcanza a la mitad del periodo de muestreo. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que yo tengo una señal. ¿Esta señal qué tipo es? ¿Cosenoidal o senoidal? De la primera. Cosenoidal. Coseno. Y la muestreo a una frecuencia dada. O sea, estoy muestreándola cada ciertos instantes del tiempo. Pregunta. ¿Es fácil identificar la señal aquí con todos estos puntos? Sí. La puedo reconstruir, ¿no? Sí. Tranquilamente. Ahora, imagínense que aumento la frecuencia de la señal. Si no cambio el periodo de muestreo, los puntos van a caer donde mismo, pero mi señal se mueve mucho más rápido. Entonces, ahora mi señal tiene esta forma. Pregunta, ¿todavía puedo identificar la señal aquí en esta imagen? Más o menos todavía. Apenas. Puedo Podría identificarla, ¿no? O sea, si trazo líneas entre los puntos, pues más o menos me va a dar la señal. Incremento más la frecuencia de la señal. Ahora tengo esta de acá. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Todavía puedo identificar la señal? Ya es No. más difícil identificarla. Es más difícil identificarla, pero todavía si trazo líneas entre los puntos, puedo encontrar la señal o al menos aproximarme a la señal que era originalmente. Ahora, supongan que aumento la frecuencia de la señal y ya llegué a la mitad del periodo de muestreo. ¿Qué significa? Si yo estoy muestreando a una velocidad de 200 Hz, o sea, estoy tomando 200 muestras cada segundo, y la frecuencia de mi señal ya llegó a 100 Hz, lo que voy a ver es esta imagen de aquí. ¿Qué está pasando? Pues que mi señal de muestreo, o mi sistema que está muestreando, nada más toma muestras de la señal en los crestas y en los valles. Pregunta, ¿puedo reconstruir la señal a partir de estos puntos? No. No. Podrá cometerse un error fácil. No sé si era una señal senoidal, cosenoidal, o si eran dos señales de corriente directa. No tengo idea. Una señal cuadrada, quién sabe. Esto lo vamos a ver más adelante a detalle. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. No, profe. Ok, señales discretas en el tiempo. Las señales, ahora que ya podemos identificarlas y clasificarlas más o menos, vamos a ver cómo podemos representarlas. Esta es la representación más básica que hay para una señal, ¿sí? Que es la representación gráfica. Y esta es la gráfica completa. Lo que vamos a tener son lo que se llaman tallos, que son estas líneas, y los puntos. ¿Sí? Entonces, esto me sirve para darme una idea visualmente de cómo luce mi señal. Pero no es la única forma de representar señales. Yo puedo hacer también lo que se conoce como representación funcional. La representación funcional es un conjunto de instrucciones o de funciones que me dicen cómo representar la señal. Voy a hacer esta representación. Los modelos matemáticos, lo que hacemos es plantear los sistemas de manera matemática, y con ese modelo matemático nosotros podemos ver el comportamiento del sistema. ¿Sale? Por ejemplo, desde filtros RC, que son los más básicos, URL, filtros pasabajas, y a partir de ahí empezar a también resolver sistemas de control. ¿Sale? Ahorita por lo pronto lo que de una manera debe de quedar más claro es que un sistema de control puede ser cualquier sistema que uno pueda controlar, ¿sale? Y que se clasifican en dos: sistema de lazo abierto y sistema de lazo cerrado. Mi sistema de lazo cerrado es el que me va a generar a mí un mayor control sobre los sistemas que hay. ¿Sale? Bien, entonces vamos a ver. Es el costo. Aquí me dice este conjunto de funciones. No, estoy en mi casa. Aquí me dice este conjunto de funciones cómo se va a representar la señal. ¿Qué me dice? Me dice, mira, tu señal va a valer 1 para los instantes del tiempo 1 y 3. Entonces, pues hago eso. Sí, le doy esos valores. Entonces, yo voy a agregarles el archivo de introducción a sistemas de control. Va a valer 1 en 1 y 3. Entonces, 1 en 1. Y ya de esa manera 1 y 3.
Ahí está. Comprender un poquito más lo que Me dice, se- también va a valer 4 en n igual a 2. Entonces, Vamos a empezar aquí en a 2 ver va a los valer 4. en base a lo que se llaman diagramas. Y luego va a valer 6 Diagramas. para n de 7 a 9. Entonces, 7 va a valer Para 6, empezar a representar los sistemas más 8 sencillos. también y 9 también. Por ejemplo, Y va a valer 0 en cualquier otro caso. Entonces, pues todos los demás valores son 0, 0, 0, 0, por ejemplo, muchachos, en una 0, plancha, 0, 0. y que es también cero. un sistema de control, ¿cuál sería la entrada? ¿Cuál sería la salida y cuál sería el proceso a controlar? Listo. Ahí está. ¿Se entiende cómo es la representación funcional? Nada más sigo las instrucciones que me den aquí. Planchar la ropa, ¿no? ¿Sí? Quitarle lo arrugado a las... Sí, profe. Sí. Sí. Bien. Ok, entonces, ¿cuál sería la entrada del sistema Ahora. en este caso? Ok, bien. Vamos a tener adicionalmente la representación tabular. Ajá. En la representación tabular no me dan ¿Cuál sería el sistema funciones, controlar? no me dan gráficas, Sería vapor, ajá, calor. me dan una ¿Y cuál tabla. sería el proceso a controlar? La tabla tiene pues básicamente dos conjuntos de valores. El valor en el tiempo, n, y el valor de la Ok. amplitud en cada instante O del sea, que tiempo. una variable a controlar es la Entonces, temperatura, ¿verdad? vamos a hacer esa Que con representación. eso vamos a depender para no quemar la ropa, ¿verdad? Ok. Muy bien. Me dice aquí, ¿Y un mira, refrigerador? en menos 2 Igual, ¿cuál sería va a la valer entrada? 0, ¿Cuál sería el entonces proceso y cuál menos sería la 2, 0. En menos 1, 0 también. 0. En 0, 0. En 1 va a valer 1. En 2 va a valer 4. En 3 va a Sí, valer 1. la parte fría, ¿no? En 4 va a valer 0. Ok. En Y 5 va a una valer lavadora de 0. ropa, ¿cuál sería? Y estos tres puntitos lo que indican es, se repiten los valores hasta el infinito. Entonces, pues va a ser 0, 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Qué proceso a Listo. controlar entonces, correcto? Y ya, esa es mi representación gráfica. ¿Se entiende? Sí, el proceso a controlar. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Exactamente, ¿no? Profe, una pregunta. En este caso, en varias variables a controlar. Ya ve que en el 5, después del 5, todos fueron 0. Llegar a ser, por ejemplo, que terminara en 1, todos quedarían en 1. El último, esos tres puntos lo que indican es el último valor que ¿El tengas último? aquí se repite ok. al infinito. Ah, no, yo creí que era para puro 0, pues. Cuando son puros ceros, Gracias. o sea, por ejemplo, De si esa manera es como vamos a representar 5 fuera 1 y yo quisiera que todos los demás valores fueran 0, no pongo los 3 puntos, nada más corto la tabla. Y en base a eso, Ah, ok. Cuando a Gracias. mí no me dan los valores específicos para un instante del tiempo, siempre voy a asumir que son 0. O sea, si no me dicen específicamente el valor de un instante del tiempo, va a ser 0, ¿va? bien. Sí, gracias. ¿Alguno de aquí, muchachos? Y finalmente tenemos la representación En secuencial. cuanto a la bola. La representación secuencial es como la tabular, pero simplificada. ¿Tampoco? En la secuencial o vectorial, lo que voy a tener es un vector o una secuencia de valores que equivalen a las amplitudes de mi señal. Nada más que pues no tengo los valores de n, o sea, de las posiciones en el tiempo. Pero Bien. me van a dar una indicación. Esta indicación es alguna marca, alguna señal, alguna imagen. Por ejemplo, aquí yo tengo que en menos 2 tengo una flechita. Lo que se va a hacer es que me van a indicar dónde está el origen de la señal. ¿Sí? El origen es el punto 0, o sea, n0. Entonces, puede ser una flechita, puede ser una raya, un círculo, en negritas, lo que sea. ¿Sí? Entonces, aquí lo que me dice es que en 0 la señal vale menos 2. Si este es 0, ¿dónde está este punto? ¿En qué valor de n? Sería menos 1, ¿Y este? menos 2, ¿Y este? 1. ¿Y este? Y entonces, para
2, Les agrego la 3, 4. 3, Entonces, 4. nada más voy a hacer esa representación, ¿sí? Entonces, este 0, menos 1 y menos 2. El menos 2 va a valer 3. Los temas que voy a poner, voy a colocar un tema en 3. Luego, en menos 1 va a valer menos 1. Y complementar con un... En 0 va a valer menos 2. Y esa sería su asistencia. Van a En tener 1 va a valer todo 5. el día. Voy a tratar de crear temprano el foro para que En ustedes contesten el foro hasta las 11:59. 2 va a valer 0. La actividad. En 3 va a valer 4. ¿Sale? Bien. Y en 4 va a valer menos 1. Ya que empezamos la próxima semana con la primera actividad formal. Y lo que les decía, si no me indican los valores de ningún otro punto, pues yo voy a asumir que son 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Listo, ¿se entiende? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Preguntas hasta el momento? Y el próximo martes nos conectamos. No, profe. No, Todo claro. Bien. Entonces, Gracias, nos vemos. ejercicio. Este ejercicio lo van a hacer por equipos. Primer equipo, o bueno, primera persona, primer integrante de un equipo que me dé la respuesta, punto extra para todo el equipo. ¿Qué van a hacer? Aquí tengo yo la representación funcional de una señal. Quiero que me hagan de esta la representación tabular, la representación secuencial y la representación gráfica, las 3 representaciones. ¿Sí? Quiero las 3 representaciones de esta señal. Adelante, les voy a dar 10 segundos para que la copien o le saquen screenshot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tiempo. Entonces, se acabó. Primero que empieza a presentar con la respuesta correcta, obviamente, primero que empiezo a revisar y punto extra. Adelante. Quiero las representaciones tabular, secuencial y gráfica.